Muy buenas. La clase de ahora se llama método de sustitución, de integración por método de sustitución. Entonces es cuando uno tiene el integrando, que es una función compuesta, y quiere decir que dentro de una función, ¿verdad? Existe otra. Dentro de f de x existe g de x, y por lo tanto lo más sensato es sustituir por una variable que vamos a llamar u, la función más interna que es g de x, y de forma que diferenciemos o derivemos g de x. En lugar de utilizar el diferencial de x, vamos a utilizar el diferencial de u. Vamos a pasar de esta función compleja a una función mucho más sencilla, donde vamos a poder aplicar las reglas convencionales de integración. Eh, Veamos un primer ejemplo, ¿verdad? Acá vamos a tener el integrando, que es una multiplicación, 2x al cuadrado, factor de 4x cubo más 2, pero elevado a la quinta. Entonces, se nos hace muy difícil poder elevar o resolver una potencia quinta. Por lo tanto, vamos a comenzar con el primer paso seleccionando cuál va a ser la variable u, o qué, qué expresión o qué parte de la expresión vamos a sustituir por u. Como dijimos que va a ser lo más interno, significa lo más difícil de resolver, que esta variable es la quinta. Entonces, u va a ser 4x al cubo más 2. Luego vamos a derivar u, es decir, vamos a recordar las reglas de derivada, donde la potencia pasaba a multiplicar y a la potencia le restábamos 1, y la derivada de una constante iba a ser 0, ¿verdad? Por lo tanto, aquí, ¿verdad? El diferencial de u sobre el diferencial de x nos está explicando la derivada de u respecto a x, y entonces vamos a ver 3 por 4, 12, y al cubo le restamos 1, nos va a quedar que la derivada de 4x cubo más 2 es 12x cuadrado. El tercer paso va a ser despejar el diferencial de x, ¿verdad? Y nosotros sabemos que el diferencial de u sobre diferencial de x, o sea, la derivada de u respecto a x, es igual a 12x, y quiero despejar de x, entonces el 12 pasa a dividir, y el diferencial de x queda de la siguiente manera, ¿verdad? Va a ser igual a diferencial de u sobre 2x cuadrado. El cuarto paso va a ser expresar toda esta función, toda esta expresión original en términos de u, ¿verdad? Aquí tenemos 12x cuadrado y no ha cambiado, ¿verdad? Luego, en lugar de poner 4x cubo más 2 a la quinta, si sabemos que esto es u, vamos a poner nada más u a la quinta. Y en lugar de poner diferencial de x, vamos a poner el diferencial de u, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? El equivalente al diferencial de x, que es du sobre 2x cuadrado. Entonces, el punto es que uno logre eliminar, ¿verdad? Las expresiones que tengan x, y aquí se eliminan estas porque uno está multiplicando y en el otro lado está dividiendo, y nos va a quedar de la forma siguiente: u a la quinta sobre por el diferencial de u. Y ahora que ya lo tenemos de forma resumida, pues vamos a integrarlo. Si tenemos u a la quinta, nada más le sumamos 1, y esta expresión de la potencia se convierte en denominador, y nos va a quedar u a la sexta más c, que es la constante de integración. Ahora que ya resolví, ¿verdad? Ya resolví, encontré la respuesta. Vamos a expresar todo con x nuevamente, y sabemos que en lugar de u tengo que escribir 4x cubo más 2, ¿verdad? Entonces, u a la sexta sobre 6 más c va a ser igual a 4x cubo más 2 a la sexta sobre 6 más c, ¿verdad? Así nos evitamos tener que resolver una potencia quinta de una suma, eh, y tenerlo que multiplicarlo con 2x cuadrado. Entonces, nada más sustituimos esto por u, derivamos u y despejamos de x, expresamos todo en términos de u, resolvemos y volvemos a expresar en términos de x, ¿verdad? Vamos a hacer más ejercicios para que nos familiaricemos con el método. Veamos el ejercicio número 2. Es una división, ¿verdad? En el numerador está una
parte que incluye a x y también el denominador, pero está elevado a la cuarta. 2x sobre x cuadrado más 5 a la cuarta, diferencial de x. Entonces, lo primero que debo hacer es determinar cuál es u, y u va a ser lo más difícil de resolver, en este caso x cuadrado más 5, porque no puedo resolver una potencia a la cuarta. Entonces yo digo u va a ser x cuadrado más 5. Y lo segundo es derivar u, es decir, la derivada de u respecto a x de x cuadrado más 5. La derivada de una constante siempre va a ser 0, pero la derivada de x cuadrado va a ser ¿cuánto? 2x, ¿verdad? Ahora voy a despejar el diferencial de x sabiendo que yo tengo du sobre dx, o sea, la derivada de u respecto a x es 2x, y para despejar de x paso el de intercambio estos, el de x y el 2x, ¿verdad? Entonces dx me va a quedar igual a du sobre 2x. El cuarto paso va a ser volver a expresar todo esto en términos de u. Entonces voy a tener 2x, ¿verdad? Que eso no ha cambiado, pero en lugar de x cuadrado más 5 voy a poner u, y como u está elevado a la cuarta, pongo u a la cuarta, y en lugar de dx voy a escribir esto, ¿verdad? Que es du sobre 2x. Acá vuelve a suceder lo mismo, ¿verdad? Voy a eliminar este 2x que está multiplicando y dividiendo a la misma vez, y me va a quedar du sobre u a la cuarta. Así no lo puedo resolver, tengo que pasar este al numerador para poder aplicar la regla de la potencia, y me va a quedar u a la menos 4 diferencial de u, porque al pasar arriba su potencia cambió de signo. Y entonces vamos a resolver. Si tenemos u a la menos 4, entonces nos va a quedar u a la menos 4 más 1 sobre menos 4 más 1, y nos va a quedar u a la menos 3 por sobre menos 3 más c, ¿verdad? Eso lo voy a volver a expresar con x, pero acá tengo que hacer algo. Cuando divido una cantidad cualquiera entre un número negativo, todo el resultado se vuelve negativo. Entonces este signo lo paso acá, ¿verdad? Y me queda u a la menos 3 sobre 3 con signo negativo todo más c. Pero esto que está en el numerador y que tiene potencia negativa tiene que pasar al denominador con potencia positiva, y entonces pasa a este punto como 1 menos 1 sobre 3u al cubo más c. Ahora que ya tengo esta expresión, ¿verdad? Ahora sí ya puedo sustituir, en lugar de u voy a escribir x cuadrado más 5 y voy a poner u menos, aquí, ¿verdad? U menos, este es un signo menos que se me escapó, menos un tercio x cuadrado más 5 al cubo más c. Para el ejercicio 3 vamos a realizar un ejercicio que tenga raíz cuadrada, y vamos a ver acá que el radicando es 4x más 1, la raíz cuadrada de 4x más 1. Primero vamos a seleccionar u, y dijimos que era la parte más difícil de resolver, o sea, lo interno, lo que estaba en el radicando. U es igual a 4x más 1. El paso 2 es derivar u, es decir, derivar u respecto a x de u sobre dx de 4x más 1. La derivada de 4x es 4 y la derivada de una constante es 0, por lo tanto queda igual a 4. Ahora vamos a despejar x de esa igualdad, donde du sobre dx es igual a 4. Entonces vamos a intercambiar términos acá, ¿verdad? Y nos va a quedar como que dx es igual a du sobre d4. Ahora que ya tenemos eso, vamos a expresar todo en términos de u, es decir, en lugar de poner 4x más 1, voy a escribir u, y me va a quedar esto, la raíz de u. Y en lugar de poner dx, voy a escribir a lo que equivale, que es du sobre 4. Lo primero que puedo hacer es pasar esta raíz a potencia fraccionaria u a la u medio, y este 4 que está en el denominador lo puedo sacar como una constante fuera del integral, y pasa a ser un cuarto que va a multiplicar el resultado. Ahora resuelvo, ¿verdad? Un cuarto va a estar multiplicando a lo que me dé la integral de u a la u medio, que yo sé que a la potencia le voy a sumar 1, y lo que esté en la potencia va a pasar a ser denominador. Entonces un cuarto por u a la 3 medios, que es un medio más 1, ¿verdad? Sobre 3 medios. Acá podemos hacer algo. Este 2 vas a multiplicar a este 1,
¿verdad? Por lo que ya habíamos dicho, extremos con extremos y medios con medios, y puede pasar a ser lo siguiente, 2 cuartos, ¿verdad? Y el 3 queda acá. Este 2 cuartos podemos minimizarlo, ¿verdad? Sacándole segunda, se vuelve 1 y acá se vuelve 2. Entonces tenemos u a la 3 medios por 1 queda así, u a la 3 medios y 2 por 3 queda 6 y ahí le agregamos más c. Ahora ya puedo sustituir en lugar de u, voy a escribir a lo que equivale, que es 4x más 1. Entonces 4x más 1 a la 3 medios sobre 6 más c, ¿verdad? Y esta es la respuesta definitiva una vez que lo vuelvo a expresar en términos de c. Eh, Vamos a ver un problema, o bueno, otro ejercicio donde tengamos x, la raíz de 2 más x, y primero vamos a encontrar u, ¿verdad? U no puede ser x porque es muy fácil. U sigue siendo el radicando que es 2 más x. Entonces, ahora que ya conocemos cuál es u, vamos a derivar u respecto a x de u sobre dx de 2x más 1. La derivada de una constante, o sea, de 2 va a ser 0, pero la derivada de x es 1. Entonces, ahora vamos a despejar de esa igualdad de derivada de u respecto a x igual a 1. Vamos a despejar de x, pasa a multiplicar al 1, ¿verdad? Y se vuelve de x. Entonces, aquí no hay mayor problema, el diferencial de u es igual al diferencial de x. Vamos a expresar todo con respecto a u. La x no ha cambiado, sigue siendo la x, pero en lugar de 2 más x voy a escribir u. X raíz de u diferencial de u va a ser igual a lo siguiente, x a la 1 por u a la 1 medio diferencial de u. ¿Cuál es el problema acá? Esto sigue siendo x y no puede seguir siendo x porque yo quiero integrar respecto a u. Entonces, si yo dije al inicio que u es igual a 2x, tengo que despejar x de esta igualdad. Entonces, u puede ser igual, eh, u menos 2 puede ser igual a x, ¿verdad? Ahora yo sé que en lugar de x yo puedo poner u menos 2 tomando como base esto, porque yo estoy integrando respecto a x y x respecto a u y esta x no la he podido eliminar, entonces me va a quedar de la forma siguiente. En lugar de x voy a escribir u menos 2 por u a la 1 medio diferencial de u. Voy a multiplicar de forma distributiva primero u por u a la 1 medio y luego 2 por u a la 1 medio. Entonces u por u a la 1 medio me queda u a la 3 medios, el signo menos lo respeto, 2 por u a la 1 medio de u. Y ahora voy a integrar, ¿verdad? Eh, u a la 3 medio más 1 sobre 3 medio más 1 menos 2 por u a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1 más c. Entonces aquí me va a quedar 3 medios más 1 es 5 medios sobre 5 medios menos 2, ¿verdad? Multiplicando a u a la 3 medios sobre 3 medios más c. Este 2 puede pasar directamente a multiplicar a u y este 2 también puede pasar directamente a multiplicar a u. De forma que aquí me va a quedar 2u a la 5 medios sobre 5 y aquí 2 por 2, 4, ¿verdad? Por u a la 3 medios sobre 3, respetando el signo menos, más c. Ahora que ya tengo todo eso, sí puedo expresarlo en términos de x. En lugar de las u, ¿verdad? Voy a escribir 2x más 2 más x en ambas u y lo demás sigue siendo lo mismo y esta sería la respuesta. Este ejercicio lo interesante era que siempre nos seguía quedando esta U que no podíamos eliminar y por lo tanto había que recurrir a esta igualdad para despejar X y ponerlo todo en términos de U. Vamos a hacer un problema donde dice una fábrica de zapatos tiene un costo marginal de 200, esta cifra es 200, 20 menos 200 sobre x más 20. Entonces nos pide lo siguiente, cuando se producen 100, es decir, cuando x es igual a 100 pares de zapatos, los costos totales son 4000. Nos pide que encontremos la función de costos. Obviamente esta es información adicional para encontrar la constante de integración que es los costos fijos. Entonces tenemos la integral 20 menos 200 sobre x más 20 diferencial de x. Esto yo lo puedo dividir en dos integrales, uno que sea 20 de x menos la integral de 200 sobre x más 20 de x. Esta integral, ¿verdad? Eh, esta integral es más fácil de resolver, solo
le agrego x a la constante y ya tengo la respuesta de esta integral. Le voy a restar la respuesta de esta otra integral. Y aquí tengo que aplicar sustitución porque yo no puedo resolver x más 20. Entonces, ¿qué hago? Digo que u va a ser igual a x más 20 y por lo tanto voy a derivar u respecto a x y me va a quedar que la derivada de x es 1 y la derivada de 20 es 0. Por lo tanto, du sobre dx es igual a 1. Y esto va a implicar que cuando despeje de x que pase a multiplicar al 1, de x va a ser igual a du. Ahora yo puedo expresar todo, ¿verdad? Solo esta integral, todo en términos de u. 200 y en lugar de x más 20 voy a poner u nada más y luego yo puedo, y en lugar de poner de x, voy a poner de u. Y de u es exactamente igual a de x, ¿verdad? Es exactamente igual. Este 200 yo lo puedo sacar afuera del integral y me va a quedar 200 integral de 1 sobre u diferencial de u. Entonces, ¿cuál es la respuesta para esa integral? Es muy fácil. 200 es una constante y la regla nos dice que cuando tenemos 1 sobre x o 1 sobre u en este caso, la respuesta es sencillo, es logaritmo natural de u más c, ¿verdad? Logaritmo natural cuando la variable esté elevada a la menos 1. Eso es una regla, no hay que hacer procedimiento. Entonces lo siguiente es poner en lugar de u x más 20 y ahora sí ya puedo encontrar la función de costos. 20x, ¿verdad? Menos 200 logaritmo natural de x más 20 más c. Ahora, si yo sé que cuando x es 100, los costos son 4000, pues igual, ¿verdad? 4000 igual a 20 por x, que es 100, menos 200 logaritmo natural de x, que es 100 más 20 más c. Realizo todo, ¿verdad? Este 20 por 100 me da 2000 y 200 logaritmo natural de 120 me va a dar 957.5 o aproximado 0.49 más c. Entonces resto, ¿verdad? Este pasa a restar y este también y voy a encontrar que c vale 2957.5. Por lo tanto, la función de costos va a ser 20x menos 200 logaritmo natural de x más 20 más 2957.5. Si se percatan acá, lo interesante era que yo puedo partir el integral en 1 y 2, ¿verdad? Este es más fácil resolverlo y a la segunda parte yo tengo que aplicarle sustitución, ¿verdad? Y la sustitución va a ser lo más difícil, que es x más 20. Y como me queda nada más abajo, aplico la regla cuando la variable esté elevado a la menos 1 o está abajo y entonces la respuesta nada más es logaritmo natural de u. Aquí hay 5 ejercicios, 6 ejercicios de práctica que ustedes pueden resolver y si no, pues los vemos las dudas a la hora de la clase.